Bienvenidos a nuestro canal de historia. Hoy, vamos a adentrarnos en la vida fascinante y compleja de una de las figuras más icónicas de la historia antigua, Cleopatra VII. Reina de Egipto, amante de Julio César y Marco Antonio, estratega política y símbolo eterno de belleza y poder. Cleopatra no solo marcó su época, sino que dejó una huella imborrable en la historia. Acompáñennos en este viaje a través del tiempo para descubrir su historia. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C., hija del faraón Ptolomeo XII, conocido como Auletes. La dinastía ptolemaica, de origen macedonio, había gobernado Egipto desde la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Esta dinastía era famosa por su mezcla de la cultura helenística y las tradiciones egipcias, una combinación que Cleopatra personificó perfectamente. Desde joven, Cleopatra se destacó por su inteligencia, astucia y carisma. A diferencia de muchos de sus predecesores, que despreciaban la cultura egipcia y se aferraban a sus raíces griegas, Cleopatra se identificó plenamente con Egipto. Fue la primera de su dinastía en aprender a hablar egipcio, además de dominar griego, hebreo, arameo, siríaco y latín. Su habilidad para comunicarse con los distintos pueblos bajo su dominio fue crucial para consolidar su poder. Cleopatra fue educada en las artes, la filosofía, la astronomía, la medicina y la política. Su formación incluyó a algunos de los más grandes pensadores de la época, lo que le permitió desarrollar una mente analítica y estratégica. Su habilidad para manejar los complejos asuntos de Estado la diferenciaba de muchos de sus antecesores, que se contentaban con dejar la administración en manos de sus consejeros. A la muerte de Ptolomeo XII en el año 51 a.C., Cleopatra ascendió al trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, según la tradición ptolemaica de gobernar en pareja. Sin embargo, este reinado conjunto estuvo marcado por tensiones y rivalidades desde el principio. Ptolomeo XIII, apoyado por un poderoso grupo de consejeros, intentó usurpar el poder de Cleopatra. Cleopatra, decidida a consolidar su poder, se enfrentó a la oposición de los consejeros de su hermano, quienes buscaban controlar Egipto a través de él. Ella no se dejó intimidar. Utilizó su astucia y habilidades diplomáticas para maniobrar políticamente, buscando alianzas tanto dentro como fuera de Egipto. La situación se deterioró rápidamente, llevando a un conflicto abierto que amenazó con desestabilizar el reino. La lucha por el poder entre Cleopatra y Ptolomeo XIII no solo fue una cuestión de rivalidad familiar, sino también una batalla por el futuro de Egipto. Cleopatra sabía que su país estaba en una posición vulnerable, rodeado de potencias ambiciosas como Roma. Era imperativo para ella asegurar su posición para proteger la independencia y la prosperidad de su reino. Durante estos años, Alejandría, la capital de Egipto, era un centro de cultura y conocimiento. La ciudad albergaba la famosa Biblioteca de Alejandría y el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cleopatra no solo se enfocó en el poder político, sino también en el desarrollo cultural y científico de su reino. Bajo su liderazgo, Egipto continuó siendo un faro de conocimiento y avance en el mundo antiguo. Cleopatra no era solo una figura decorativa, era una líder activa y comprometida con el bienestar de su país. Su capacidad para entender y manejar las complejidades de la política internacional la convirtió en una de las gobernantes más formidables de su tiempo. Con su reinado bajo constante amenaza, Cleopatra se preparó para cualquier desafío, consciente de que su lucha por el trono era solo el comienzo de su legendaria historia. La historia de Cleopatra es un testimonio de su determinación, inteligencia y resiliencia. Su ascenso al trono marcó el inicio de una era tumultuosa, donde cada decisión era crucial para la supervivencia de su reino. A medida que avanzamos en su historia, veremos cómo Cleopatra navegó las traicioneras aguas de la política antigua, siempre con un ojo puesto en el futuro de Egipto. Las tensiones entre Cleopatra y Ptolomeo XIII pronto alcanzaron un punto crítico. La rivalidad fraterna se intensificó cuando los consejeros de Ptolomeo XIII, temerosos del poder y la influencia de Cleopatra, lograron exiliarla de Egipto. Cleopatra, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar la derrota. En lugar de resignarse a su destino, se retiró a Siria, donde comenzó a tramar su regreso. En Siria, Cleopatra demostró su capacidad de liderazgo y su determinación. Reunió un ejército leal, compuesto tanto por mercenarios como por soldados egipcios descontentos con el gobierno de su hermano. Sabía que para recuperar el trono, Cleopatra inició contactos diplomáticos con varios reinos vecinos, buscando apoyos estratégicos. Su carisma y habilidad para negociar fueron cruciales en esta etapa. La reina entendió que el futuro de Egipto dependía no solo de la fuerza de las armas, sino también de las alianzas políticas. Entretanto, en Egipto, el gobierno de Ptolomeo XIII se debilitaba. La administración ineficaz y las luchas internas habían sumido al país en un estado de caos.
Las tensiones entre diferentes facciones y el descontento generalizado hicieron que el reino fuera vulnerable a intervenciones externas. Cleopatra observaba desde la distancia, esperando el momento adecuado para regresar. El momento decisivo llegó en el año 48 a.C., cuando Pompeyo, uno de los principales contendientes en la guerra civil romana, huyó a Egipto en busca de refugio. Ptolomeo XIII, en un intento por ganarse el favor de Julio César, ordenó la ejecución de Pompeyo, presentando su cabeza a César como un gesto de lealtad. Este acto, sin embargo, solo sirvió para inflamar aún más las tensiones. Con Egipto al borde del colapso y la intervención de Roma más cercana que nunca, Cleopatra vio su oportunidad. Aprovechando la desestabilización causada por la llegada de César y el asesinato de Pompeyo, Cleopatra decidió regresar a Egipto. Sus planes estaban en marcha, y la intervención de una potencia extranjera se convertiría en la clave de su regreso al trono. Así, con su ejército listo y sus alianzas firmes, Cleopatra marchó hacia Egipto. El enfrentamiento final con su hermano estaba a punto de comenzar. La reina sabía que esta sería una batalla decisiva no solo por el trono, sino por el futuro de Egipto y su propio legado. En el año 48 a.C., Julio César llegó a Alejandría persiguiendo a su rival Pompeyo, quien había buscado refugio en Egipto tras su derrota en la batalla de Farsalia. Sin embargo, Pompeyo no encontró el asilo que esperaba. En un intento de ganarse el favor de César, los consejeros de Ptolomeo XIII lo asesinaron. Cuando César llegó y se le presentó la cabeza de Pompeyo, reaccionó con horror y pesar pues, aunque eran enemigos, César respetaba a Pompeyo como un gran general romano. El asesinato de Pompeyo creó un vacío de poder y tensión en Egipto. En medio de este caos, Cleopatra, quien había sido exiliada por las maquinaciones de su hermano y sus consejeros, vio una oportunidad para recuperar su trono. Consciente de que necesitaba el apoyo de César, ideó una estrategia audaz para reunirse con él en secreto y asegurarse su favor. La leyenda cuenta que Cleopatra se hizo envolver en una alfombra o, según otras versiones, en un saco de cuero, y fue llevada así hasta los aposentos de César. El momento en que Cleopatra fue desenrollada de la alfombra ante César es uno de los más legendarios de la historia. Cleopatra, con su carisma y belleza, inmediatamente captó la atención del general romano. No solo era una figura atractiva, sino también una líder astuta y estratégica. Cleopatra aprovechó este encuentro para persuadir a César de sus capacidades y su derecho legítimo al trono egipcio, además de ofrecerle una alianza que sería beneficiosa tanto para Roma como para Egipto. Este encuentro no solo marcó el inicio de una alianza política, sino también de una relación personal que cambiaría el destino de Egipto y Roma. Cleopatra y César rápidamente se convirtieron en amantes, una unión que escandalizó a muchos en Roma pero que consolidó el poder de Cleopatra. A través de esta relación, Cleopatra consiguió el apoyo de César, quien no tardó en intervenir en el conflicto entre ella y su hermano Ptolomeo XIII. El enfrentamiento culminó en la batalla del Nilo, donde las fuerzas leales a Cleopatra y César derrotaron a las tropas de Ptolomeo XIII. Durante la batalla, Ptolomeo XIII intentó escapar, pero se ahogó en el Nilo, dejando a Cleopatra como la gobernante indiscutible de Egipto. Tras la victoria, Cleopatra fue restaurada en el trono, esta vez gobernando junto a su hermano menor, Ptolomeo XIV, bajo la supervisión y protección de César. Poco después, Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV Filopator Filometor César, conocido comúnmente como Cesarión. Se cree que Cesarión era hijo de Julio César, lo que fortaleció aún más la posición de Cleopatra y su dinastía. A pesar de la controversia que esta relación generó en Roma, César reconoció al niño, aunque nunca de manera oficial en el Senado romano. Este vínculo personal y político con César aseguró la estabilidad del reino de Cleopatra durante este periodo crucial. Así, la llegada de Julio César a Egipto y su encuentro con Cleopatra no solo alteraron el curso de sus vidas personales, sino que también tuvieron profundas implicaciones para la política de la región. La alianza entre Cleopatra y César marcó el inicio de un capítulo nuevo en la historia de Egipto, uno en el que Cleopatra emergería como una de las figuras más poderosas y emblemáticas del mundo antiguo. En el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma con su hijo Cesarión. Su llegada causó una gran sensación y no poco escándalo entre los romanos. Su presencia en la ciudad fue vista como un signo de la gran influencia que ejercía sobre Julio César. Cleopatra y Cesarión fueron alojados en una villa cercana a la de César en el barrio de Trastevor, un lugar exclusivo y lleno de lujos que impresionó a todos. Durante su estancia, Cleopatra no solo asistió a banquetes y eventos sociales, sino que también se convirtió en una figura central en la vida política y cultural de Roma. Su inteligencia, sofisticación y la riqueza que traía de Egipto la convirtieron en un imán para la élite romana.
Los romanos, acostumbrados a ver a las mujeres desempeñar roles más tradicionales, estaban fascinados y al mismo tiempo desconcertados por esta reina extranjera que no solo era hermosa, sino también poderosa y astuta. César, en un gesto que subrayaba la importancia de Cleopatra, mandó erigir una estatua de ella en el templo de Venus Genetrix, el templo de la diosa de la que él afirmaba descender. Este acto fue visto como un escándalo por muchos en Roma, ya que significaba una veneración pública de una extranjera en un espacio sagrado. Para algunos, Cleopatra era una reina exótica que traía un aire de misterio y grandeza oriental a la austera Roma. Para otros, era una amenaza directa a las normas y tradiciones romanas, una mujer que podía influir en el destino del imperio. Cleopatra utilizó su estancia en Roma para aprender más sobre el poder político romano y establecer alianzas que podrían serle útiles en el futuro. Su relación con César no solo fue una unión personal, sino una alianza estratégica que ella manejó con maestría. Sin embargo, esta influencia y su relación con César la rodearon de enemigos y detractores. El asesinato de Julio César en el 44 a.C. sumió a Roma en el caos. Cleopatra, previendo el peligro inminente y el desmoronamiento de su seguridad y la de su hijo, decidió regresar rápidamente a Egipto. El ambiente en Roma se volvió hostil para aquellos que habían estado cerca de César, y Cleopatra sabía que su vida y la de Cesarión estaban en grave peligro. Al regresar a Egipto, Cleopatra enfrentó una nueva serie de desafíos. Poco después de su llegada, Ptolomeo XIV, su hermano y CEO regente, murió, muy probablemente envenenado. Este suceso permitió a Cleopatra consolidar su poder, asegurándose de que su hijo Cesarión, de solo 3 años, se convirtiera en su nuevo CEO regente. Este movimiento no solo reforzó su posición en Egipto, sino que también mantuvo viva la legitimidad de su linaje. Con Cesarión a su lado, Cleopatra continuó gobernando con una mano firme, navegando las complejas aguas de la política interna y externa. Ella sabía que el futuro de Egipto y su propio legado dependían de las decisiones que tomara en esos momentos cruciales. A pesar de las dificultades y las amenazas, Cleopatra demostró ser una líder capaz de adaptarse y enfrentar los desafíos con una combinación de astucia, diplomacia y fuerza de voluntad. Cleopatra emergió de estos eventos más fuerte y más decidida que nunca a asegurar el futuro de su reino y de su hijo. Su tiempo en Roma, aunque lleno de controversia y desafíos, también la preparó para las luchas que vendrían. La reina de Egipto no solo había sobrevivido a una de las épocas más tumultuosas de la historia, sino que había aprendido de ella y estaba lista para seguir adelante. En los años que siguieron, Cleopatra supo jugar sus cartas en la política romana con una maestría excepcional. Después de la muerte de Julio César, Roma se sumió en un periodo de luchas de poder entre los principales actores políticos. Marco Antonio, uno de los miembros del segundo triunvirato junto con Octavio y Lépido, emergió como un líder militar y político clave. Cleopatra vio en Antonio una oportunidad no solo para mantener la estabilidad de Egipto, sino también para fortalecer su posición y expandir su influencia. En el año 41 a.C., Antonio, necesitando apoyo tanto político como financiero para sus campañas en el este, convocó a Cleopatra a Tarso. Cleopatra llegó con gran pompa y esplendor, navegando por el río Cidno en una barcaza dorada, adornada con velas púrpuras y remos de plata, perfumando el aire con incienso. Su llegada fue teatral, diseñada para impresionar y deslumbrar, y logró exactamente eso. Antonio quedó profundamente impresionado por su inteligencia, carisma y riqueza, y la relación que se formó fue tanto política como personal. Los dos formaron una alianza estratégica y romántica. Antonio reconoció el valor de Cleopatra como aliada en sus esfuerzos por consolidar poder en el este del Mediterráneo, y Cleopatra vio en Antonio no solo un poderoso protector, sino también un socio con el que podría llevar a cabo sus ambiciosos planes. Su relación fue sellada con un encuentro espectacular en el río Cidno, donde la química entre ambos fue innegable. Cleopatra y Antonio disfrutaron de una serie de festejos y banquetes opulentos, cada uno más extravagante que el anterior, cimentando su unión tanto en lo personal como en lo político. A lo largo de su relación, Cleopatra y Antonio tuvieron 3 hijos, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Esta familia fue una manifestación del poder y la unión de las dos civilizaciones, Egipto y Roma. Juntos, Cleopatra y Antonio planearon grandes proyectos para consolidar su poder, incluyendo la expansión del territorio bajo su control. Antonio, en su posición de triunviro, otorgó a Cleopatra y a sus hijos extensas tierras en el este del Mediterráneo, incluyendo partes de Siria, Líbano y Cilicia. Estas concesiones de tierras y títulos alarmaron al Senado romano, que veía con desconfianza y temor el creciente poder de Cleopatra y la influencia que ejercía sobre Antonio. Las acciones de Antonio, influenciadas por Cleopatra, fueron percibidas como una amenaza directa al poder de Roma y al equilibrio de poder dentro del triunvirato.
Además, la generosidad de Antonio hacia Cleopatra provocó tensiones con Octavio, quien se preocupaba por la lealtad y las intenciones de Antonio. A pesar de estas tensiones, Cleopatra y Antonio continuaron con sus planes, reforzando su alianza a través de matrimonios dinásticos y la implementación de reformas políticas y administrativas en los territorios bajo su control. Su relación, sin embargo, estaba destinada a ser probada por las crecientes rivalidades en Roma y las inminentes confrontaciones que definirían el futuro de ambos y del mundo mediterráneo. El poder de Cleopatra y Marco Antonio llegó a ser visto como una amenaza por Octavio, el futuro emperador Augusto. Las tensiones entre los líderes romanos y la reina egipcia se intensificaron cuando Antonio otorgó extensos territorios orientales a Cleopatra y sus hijos durante la donación de Alejandría, un acto que Octavio utilizó para presentarlo como un traidor a Roma. Este conflicto no solo era político, sino también personal. Octavio, hábil en el uso de la propaganda, retrató a Antonio como un hombre dominado por su pasión por Cleopatra, en detrimento de sus deberes romanos. Las tensiones culminaron en la batalla de Actium en el año 31 a.C. Esta batalla naval decisiva tuvo lugar en el mar Jónico, cerca de la costa de Grecia. Las fuerzas de Antonio y Cleopatra, aunque numerosas, estaban mal coordinadas y se enfrentaron a la flota de Octavio, comandada por Agripa, un general excepcionalmente talentoso. Cleopatra aportó una considerable flota egipcia, y su presencia en la batalla simbolizaba la unión de sus destinos con el de Antonio. A medida que la batalla avanzaba, las fuerzas de Antonio y Cleopatra comenzaron a desmoronarse. La flota de Octavio, más disciplinada y mejor organizada, infligió graves daños. En un giro inesperado, Cleopatra, viendo la situación perdida, decidió retirarse con su flota, una acción que llevó a Antonio a seguirla, abandonando a sus hombres en el campo de batalla. Este movimiento se interpretó como una deserción y selló su destino. Las fuerzas de Antonio, desmoralizadas y sin liderazgo, fueron rápidamente derrotadas. Obligados a retirarse a Egipto, Antonio y Cleopatra intentaron reorganizar sus fuerzas, pero la moral estaba baja y la causa parecía perdida. Octavio, decidido a capturar a ambos, no dio tregua. En el 30 a.C., las fuerzas de Octavio invadieron Egipto. El cerco de Alejandría fue implacable y la resistencia egipcia se desmoronó ante el avance romano. En medio del caos, se difundió un rumor de que Cleopatra había muerto. Marco Antonio, devastado por la noticia y creyendo que todo estaba perdido, se suicidó, apuñalándose con su propia espada. Sin embargo, Antonio fue llevado moribundo ante Cleopatra, quien seguía viva. En sus últimos momentos, ambos se encontraron una vez más, compartiendo un último adiós. Cleopatra, al ver que todas las esperanzas estaban perdidas y para evitar ser humillada en el triunfo de Octavio, también decidió acabar con su vida. Según la leyenda, Cleopatra se quitó la vida dejándose morder por un áspid, aunque algunos historiadores sugieren otros métodos, como un veneno oculto en un peine. Octavio, al enterarse de su muerte, se aseguró de que su cuerpo recibiera los honores funerarios apropiados, quizás en un intento de mitigar su propia imagen como conquistador despiadado. Con la muerte de Cleopatra, terminó la dinastía ptolemaica y Egipto se convirtió en una provincia romana. Octavio regresó a Roma, donde sería conocido como Augusto, el primer emperador de Roma. La muerte de Cleopatra marcó el fin de una era, pero su legado como una de las mujeres más poderosas y fascinantes de la historia perdura hasta el día de hoy. Cleopatra dejó un legado duradero no solo como reina y amante, sino como un símbolo de resistencia y astucia política. Su vida ha sido tema de innumerables obras de arte, literatura y cine, convirtiéndola en un icono cultural que continúa inspirando y fascinando al mundo. La leyenda dice que Cleopatra se quitó la vida dejándose morder por un áspid, una serpiente venenosa, aunque algunos historiadores sugieren otros métodos, como el uso de veneno en un alfiler o una pomada tóxica. Independientemente del método, lo cierto es que Cleopatra eligió su destino con la misma determinación que había caracterizado toda su vida. Su muerte, ocurrida el 12 de agosto del 30 a.C., marcó el fin de la dinastía ptolemaica, una línea de reyes que había gobernado Egipto durante casi 300 años. Con su desaparición, Egipto se convirtió en una provincia del vasto imperio romano, perdiendo así su autonomía y gran parte de su identidad cultural única. Sin embargo, la muerte de Cleopatra fue solo el comienzo de su inmortalidad en la memoria colectiva de la humanidad. Cleopatra dejó un legado duradero que ha trascendido milenios. Su vida y muerte han sido tema de innumerables obras de arte, literatura y cine, convirtiéndola en un icono cultural universal. Desde la tragedia, Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare hasta las interpretaciones cinematográficas de actrices como Elizabeth Taylor, Cleopatra ha sido representada en una variedad de formas que subrayan su complejidad y magnetismo.
Cleopatra ha sido representada a menudo como una mujer de extraordinaria belleza, un rasgo que, aunque indudablemente notable, no captura completamente la magnitud de su poder y habilidades. Su verdadero poder radicaba en su inteligencia estratégica y su capacidad para liderar y negociar en un mundo dominado por hombres. Era una comunicadora carismática, capaz de ganarse la lealtad de sus súbditos y aliados a través de su astucia y persuasión. Su habilidad para hablar varios idiomas y su profundo conocimiento de la cultura egipcia y romana la convirtieron en una líder verdaderamente formidable. La fascinación por Cleopatra no ha disminuido con el tiempo. Su historia continúa siendo una fuente inagotable de interés y admiración en todo el mundo, un testimonio de su impacto perdurable y el misterio que aún la rodea. Investigadores y arqueólogos siguen buscando respuestas sobre los detalles de su vida y muerte, y cada nuevo hallazgo añade capas de complejidad a su ya rica narrativa. Museos y sitios históricos en Egipto, como el templo de Isis en Philae, siguen atrayendo a millones de visitantes cada año, todos ansiosos por aprender más sobre la reina que desafió a Roma. Más allá de su impacto en la historia antigua, Cleopatra también ha sido una inspiración para generaciones de mujeres líderes y figuras influyentes. Su legado de inteligencia, coraje y resiliencia sigue resonando en el presente, ofreciendo un poderoso ejemplo de cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia. En un mundo donde las figuras femeninas históricas a menudo han sido subestimadas o malinterpretadas, Cleopatra se destaca como un faro de empoderamiento y posibilidades. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, sigue siendo una figura fascinante y compleja. Su vida, llena de pasión, poder y tragedia, nos recuerda la riqueza y diversidad de la historia antigua. Su historia, llena de giros dramáticos y momentos decisivos, nos invita a reflexionar sobre el poder, la ambición y el legado. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje por la vida de Cleopatra. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios sobre figuras históricas influyentes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.